El gobierno japonés prueba la furia de Putin por mantener una posición hostil sobre unas islas rusas. El Kremlin le hace sentir horas de verdadero temor cuando un bombardero sobrevuela aguas cercanas al espacio aéreo japonés. El líder nipón no esperaba esta respuesta y se pone a replantear su postura ante esta dura advertencia de Rusia. En medio de una situación internacional cada vez más convulsionada, el gobierno de Japón no tiene mejor idea que molestar al oso con un reclamo territorial. Pero se lleva una lección que no olvidará en mucho tiempo. Ya cansado de expresar sus preocupaciones en reiteradas ocasiones, Moscú le envía aviones de advertencia y esto desata el pánico en Japón por varias horas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, las Islas Kuriles se convirtieron en un foco de tensión entre el gobierno japonés y la Federación Rusa. La llegada al poder del actual presidente nipón ha debilitado el diálogo diplomático entre ambos. Desde que Fumio Kishida asumió el poder en el país del sol naciente, el delicado equilibrio entre Rusia y Japón por el control de esas islas se vio fuertemente debilitado. Las últimas acciones del gobierno japonés pusieron muy nervioso al Kremlin y tuvo que responder. Kishida, a diferencia de sus predecesores, prefiere la confrontación. Esto se puso de manifiesto en los últimos meses al imponer nuevas sanciones y recordar constantemente sus reclamos sobre las Islas Kuriles. Esta situación, naturalmente, no cayó para nada bien en el gobierno de Vladimir Putin, quien respondió en reiteradas ocasiones de que Japón no debería seguir por ese camino. Periodistas chinos confirmaron el descontento de Rusia al respecto. En efecto, la agencia ABN24 citó un artículo de Baidu donde se comentan estos ánimos en el gobierno ruso. Una situación que podría escalar rápidamente en el actual contexto mundial, donde Estados Unidos está buscando cualquier excusa para atacar indirectamente a Putin. Los rusos han emitido una clara advertencia al gobierno japonés, instándolos a abandonar sus malos pensamientos sobre las Islas Kuriles, señala el documento producido por los observadores chinos. Pero esto fue solo el comienzo. A raíz de esta situación, días atrás tuvo lugar una actividad de la Fuerza Aérea Rusa que dejó estupefactos a los altos mandos militares japoneses. Estuvieron en alerta por más de 10 horas. Los observadores de Baidu comentaron una escena poco habitual que tuvo lugar en los cielos de esas islas. La Fuerza Aérea de Putin puso en el aire varios bombarderos Tu-95 en dirección a Japón. Esto prendió las alarmas del gobierno de Kishida. Estos aviones estuvieron acompañados también por aviones cazas. La flota voló en círculos sobre aguas neutrales durante varias horas, lo que puso bastante nerviosos a los líderes militares y autoridades del gobierno japonés. Las maniobras del Tu-95 fueron una advertencia a Japón. Se le hizo entender que es mejor mantenerse alejado de las Islas Kuriles, opinan los analistas chinos que informaron de estas acciones militares. Según ellos, el mensaje directo a Kishida le dejó en claro que Putin no se olvida de las Islas Kuriles y que está monitoreando todo su extenso territorio. El conflicto en Ucrania no distrae la defensa de cada centímetro del territorio ruso. Para los articulistas de Baidu, si Japón se atreve a intentar resolver la cuestión territorial por la fuerza, entonces la próxima acción de Rusia podría costarle muy caro. En el actual contexto, ni Estados Unidos podría salvar a Japón de la furia rusa. Por otro lado, China también informó que poco después de esta patrulla de bombarderos y cazas rusos en aguas neutrales cercanas a Japón, una flota de aviones Tu-95 junto a cazabombarderos de Pekín salieron a patrullar la costa de Alaska. El acercamiento de estos bombarderos rusos con cazas chinos a las aguas que Estados Unidos reclama como parte de su plataforma continental no cayó para nada bien en la Casa Blanca. Esto naturalmente tensa la situación entre Washington y Moscú-Pekín. El mensaje de advertencia fue recibido directamente por el Pentágono.
Esta acción militar combinada entre Rusia y China se debió a un intento de incursión de aviones B-52H de Washington en el mar de Barents. La respuesta combinada de las fuerzas rusas y chinas están poniendo más que nerviosa a la Casa Blanca. Es en este contexto que debe entenderse la posición hostil de Japón, aliado de Washington en el G7 y con varias bases militares de Estados Unidos en su territorio. Es decir, el gobierno estadounidense controla de facto las acciones militares de Japón con monitoreo directo de sus bases militares. No hay nada que las fuerzas militares japonesas puedan hacer sin el visto bueno de la Casa Blanca. Este servilismo del gobierno nipón para con el tío Sam quedó expresado recientemente por el propio Kishida en un acto de conmemoración por las víctimas de la bomba atómica en Hiroshima. El líder nipón ni siquiera hizo mención a que fue Estados Unidos el responsable. Durante el acto conmemorativo, el presidente japonés evitó mencionar el espantoso crimen de guerra que había cometido Estados Unidos en ese momento, una bomba que fue lanzada sin ningún objetivo militar. Acto que se repetiría 3 días después en Nagasaki, lo que convirtió a Estados Unidos en el único país en la historia de la humanidad que ha lanzado bombas atómicas, con el agravante de haberlas lanzado contra población civil sin razones estratégicas militares. Un crimen de guerra que todavía es silenciado por la comunidad internacional, con la complicidad de los sucesivos gobiernos japoneses, arrodillados frente al imperialismo estadounidense. Desde Rusia saben muy bien la influencia que tiene Estados Unidos sobre el país del sol naciente y por eso no tardaron en darles una lección. El gobierno de Kishida tendrá que pensar 2 veces antes de volver a seguir las órdenes de la Casa Blanca. Especialmente en un escenario mundial como el actual, donde la hegemonía del tío Sam está cuestionada en todos los continentes. Los resultados bélicos de los últimos años marcan una serie de derrotas humillantes para Estados Unidos. Siria y Afganistán son buenos ejemplos. En este contexto, es fácil comprender que la provocación de Japón a Rusia puede ser un error político catastrófico para el gobierno de Kishida. Pero viendo el servilismo con el que aún trata a los Estados Unidos, no sorprendería que sea capaz de hacer enojar al oso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.